Hola, hola. Continuamos en el desarrollo de la tercera jornada. Ahora se saltó un gazapo y dije que era la segunda jornada del 15º Foro Anual de Filosofía Stoa, pero estamos en la tercera jornada y del Foro Anual Peste y Jardín, modos de pensar el contagio. Evento organizado por la Alcaldía Municipal, el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y el Grupo Quinox, apoyado por la cooperativa Confiar. Damos la bienvenida a nuestro segundo ponente de la tarde, Alejandro Arcila, estudiante de maestría en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, abogado, especialista en Derecho Administrativo. Actualmente se desempeña como docente de Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Oriente. Desarrolla una investigación en torno a Pierre Hadot y la poesía de Emily Dickinson para el grupo de investigación Epimeleia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para la tarde de hoy, su charla, una cosmología del cuidado, conversación entre Emily Dickinson y Pierre Hadot. Bienvenido, Alejandro, al 15º Foro Anual de Filosofía Stoa. Listo, bueno, buenas tardes a las personas que están hoy acompañándonos aquí en el teatro y a los que nos acompañan a través del Facebook Live del Instituto de Cultura. Estoy muy contento, yo ya había participado en otras 2 ocasiones, pero siempre había sido como joven ponente, que era una categoría como, no digamos inferior, pero en una categoría distinta. Y este año pues estoy muy contento de haber sido invitado como ponente a este foro de filosofía que acompaño pues hace muchos años. Este año, pues, por todas estas contingencias del COVID, pasa una cosa que es como una casualidad muy simpática y pues que es muy agradable, y es que justamente mañana, 7 de noviembre, es el se celebraba la Academia Florentina pues en Florencia, el cumpleaños de Platón. Ellos se reunían y realizaban un banquete en emulación de ese banquete que habían celebrado los amigos de Platón, los amigos de Sócrates, y cada uno pues asumía un personaje y comenzaban entonces a emular, a repetir el banquete, pero pues varios siglos o milenios después de la muerte de Platón. Y pues que justamente es mañana ese día de ese cumpleaños. Y entonces, para empezar con eso y teniendo en cuenta este set que tenemos acá, que es muy bonito, pensaba en el Fedro, y que va a tener mucho que ver con esta charla, cuando Sócrates encuentra a Fedro a las afueras de la ciudad, le pregunta ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y luego le dice vamos a sentarnos allí debajo de esas plataneras donde da la sombra, porque allí cantan las cigarras, debajo de las plataneras, debajo de los árboles, debajo de las plantas, donde están cantando las cigarras. Y al final le revela el misterio de las cigarras, le dice las cigarras son la reencarnación de los poetas, de los cantantes, que están tan extasiados en el canto, y que las cigarras que están tan extasiadas en el canto, que por cantar se olvidan de comer y de beber y solo se dedican al canto hasta que mueren, y mueren cantando. A partir de esa idea del éxtasis poético, entonces yo quiero hacer una propuesta hoy en esta conversación entre Emily Dickinson y Pierre Hadot, y es
Adot va a plantear una serie de propuestas en su discurso filosófico en el que él va a construir una filosofía de la naturaleza, casi como que lo que podríamos llamar una especie de filosofía de la ciencia, aunque eso habría que discutirlo, y el discurso poético de Emily Dickinson para encontrarnos unos asuntos ahí comunes que nos ofrecen una posibilidad de encuentro con una ética del cuidado del mundo. Es decir, si uno, siguiendo la línea discursiva de Adot, puede afirmar que la poesía es una forma de hacer física en el sentido de conocer la naturaleza, y que la poesía conoce a la naturaleza por la vía del éxtasis poético que le produce a uno la contemplación de la naturaleza, por la vía del disfrute, del goce de la naturaleza, entonces a partir de esa contemplación extática del mundo, uno puede tomar la decisión de asumir una forma de habitar el mundo concreta, que sea una forma de habitarlo de forma cuidadosa, en la medida en que uno descubre a través del discurso poético que el mundo es bello, que el mundo se presenta como una cosa exuberante, rica y sagrada, y en esa medida entonces uno puede cambiar su forma de relacionarse con el mundo. Y entonces va a resonar una pregunta con mucha fuerza, y es una pregunta, antes de empezar hablaba con Jorge un poco de esto, pero pues, que quiero ponerla aquí de presente, y es esa pregunta que hace Hölderlin en Pan y Vino: ¿para qué poetas en tiempo de penurias? ¿Y para qué poetas? Y que Heidegger recoge esa pregunta y escribe incluso una conferencia que también se llama ¿y para qué poetas?, para hablar de Hölderlin y también para hablar de Rilke, y pues decimos que, o dice Heidegger, vamos a decir con Heidegger, que en un tiempo en el que no solo han huido los dioses y el Dios, sino que en la historia universal se ha apagado el esplendor de la divinidad, el mundo se ha quedado sin fundamento. Heidegger dice Abgrund en alemán. Nuestro mundo entonces se queda como al borde de un abismo. El mundo, cuando lo sagrado escapa del mundo, cuando lo sagrado huye del mundo, el mundo queda como sin fundamento, como ahí. De repente estaba parado sobre unas tablas que comienzan a ceder. Y sin embargo, ese Abgrund, esa falta de fundamento, pues es angustiante, pues porque es muy peligrosa, es estar en caída libre, pero también nos ofrece la posibilidad del cambio, la posibilidad de que el mundo cambie de raíz. Y ese cambio de raíz puede llegar estando al fondo del abismo o estando en medio de la caída, siempre y cuando que haya algunos, y Heidegger va a decir, ¿quiénes son los llamados a hacer eso? Los poetas. Que haya unos poetas que se lancen de primeros al abismo, que persigan las huellas de los dioses que han huido antes de que el mundo se cayera, y que puedan servir de indicadores. Él dice, los poetas son aquellos mortales que cantan, esto lo dice Heidegger, los poetas son aquellos mortales que, cantando con gravedad al dios del vino, sienten el rastro de los dioses huidos, siguen tal rastro y de esta manera señalan a sus hermanos mortales el camino hacia el cambio. Entonces, nosotros vamos a decir que la poesía es una forma de conocer el mundo, pero que además cuando el mundo ha sufrido la retirada de lo sagrado, ya no está en el estatuto de lo sagrado y se ha quedado sin fundamento, es justo la poesía la única que puede ofrecernos vías para el cambio, para la transformación, y ya enseguida vamos a desarrollar concretamente eso de la transformación. Entonces vamos a hacernos la pregunta concreta, ¿para qué poetas? Pero sobre todo, y entonces aquí, pues porque entonces no solo vamos a hablar de Heidegger y de pronto un poco de Nietzsche y de repente de Adot, sino que también vamos a hablar de esta gran mujer poeta, Emily Dickinson, que además era jardinera,
también, y que vivía en una casa de campo de la que salía poco y que se dedicaba a cultivar su jardín, sus flores, a alimentar las aves y a contemplar la naturaleza. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿para qué una poeta como Emily Dickinson en un tiempo de penurias como este que estamos viviendo? Y sobre todo en este momento en el que nos estamos enfrentando no solo a esta pandemia, que nos tiene en esta situación de usar tapabocas, del extrañamiento, de la virtualidad, de la dificultad de contacto con el otro, sino también de un montón de cosas a las que que han venido aconteciéndole al mundo, el calentamiento global, las amenazas de las guerras, la deriva autoritaria que ha venido sufriendo algunos países del mundo, etcétera. Y entonces, pues vamos a tratar de responder para qué Emily Dickinson, o por qué, o cómo conversa Emily Dickinson con esta propuesta de conocer el mundo a través de la poesía, y eso para qué le sirve a un mundo que se ha quedado sin fundamento, que está al borde del abismo o que ya está en caída libre hacia el abismo. Entonces, lo primero es, yo voy a tratar de trabajar sobre 3 ideas: la concentración en el momento presente, la idea de la conversión y la idea de la gratitud. Sobre la primera idea, pues que es una idea que incluso ha vuelto muy de moda. Todas 3 son ideas que están muy de moda, que siempre han estado muy de moda, porque cuando uno va y busca el asunto de la concentración en el instante presente, los budistas tibetanos ya estaban hablando pues de eso, inclusive hoy lo traducen muchas veces como el mindfulness, que es también como esa idea de la meditación, de la concentración en el momento presente, no pensar en el futuro ni en el pasado. Pero entonces también cuando vamos a buscar a Epicteto también nos está diciendo con los estoicos, piensa en el momento presente. Epicuro también está diciendo, no hay que preocuparse ni del futuro ni del pasado, porque son cosas sobre las que no tenemos control. Y entonces vamos viendo que estos son temas que han estado permanentemente ahí en la humanidad y que nos sirven bastante para pensar estos asuntos. Es que han estado de moda precisamente porque son ideas muy poderosas. Entonces vamos a pensar primero en esto. Cuando Hölderlin dice que los poetas son como los sagrados sacerdotes del dios del vino, nosotros no debemos tomarnos eso a la ligera. Él habla justamente de Dionisio, porque también cuando él está hablando en Pan y Vino, él dice que ¿quiénes son los dioses que han abandonado el mundo? Han abandonado el mundo 3 dioses: Dioniso, Jesucristo y Hércules. Y que después de que se han huido, han sumergido el mundo en la penuria, en la indigencia. Cuando entonces uno piensa en Dioniso y piensa en el origen de la tragedia de Nietzsche, piensa justamente en la idea del éxtasis contemplativo, que justamente en Dioniso se manifiesta como en esa idea de que las fiestas dionisíacas lo que buscaban, a través también de la embriaguez y del vino, y por eso se menciona lo del vino, lo que buscaba era deshacernos de ese principio de individuación del que hablaba Schopenhauer, y al romperlo, permitirnos estar en una conexión con la totalidad del mundo. Es decir, el éxtasis poético, el éxtasis del vino, de Dionisio, del dios del vino, el éxtasis que experimentan estos sagrados sacerdotes del dios del vino, los poetas, es un éxtasis del rompimiento del principio de individualidad, de dejar de ser yo para encontrarme inmerso en la totalidad del cosmos, yo como parte del mundo. Y entonces esa embriaguez mística en la que entran los poetas lo que nos va a permitir es conocer al mundo ya desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del yo cognosciente, del yo pensante, del yo lógico, herederos todos nosotros de Sócrates, nos dice Nietzsche, de ese yo optimista que cree que puede conocer toda la naturaleza a través del conocimiento, a través de la filosofía, a través de la ciencia. Cuando se embriaga ese yo
que pierde sus barreras, que se libera de ese yugo de la individualidad y que se sumerge en esa totalidad del cosmos y se integra, se unifica con la totalidad. En ese momento entonces aparece pues una otra posibilidad de conocer a la naturaleza. Y entonces en esa comunión con la naturaleza hay una suerte de conocimiento natural, una cosa que uno empieza como a descubrir en la mera contemplación del cosmos, en ese éxtasis que produce sentarse y concentrarse en el momento presente. Uno comienza a entender la naturaleza de una manera diferente. Y cuando hablo de naturaleza no hablo solo pues de lo verde, ¿cierto? Sino en general toda la existencia de todo lo que está surgiendo, moviéndose, transformándose en el mundo, pues lo que para los griegos era la physis. Y además entonces el poeta lo que hace es que después de volver de esa contemplación estática, mística de la naturaleza, tiene la posibilidad de reintegrarse como a ese ensueño apolíneo, dice Nietzsche, a ese yo consciente de nuevo, y transformar esa visión como metafórica que tuvo en la experiencia estática darle un sentido simbólico. Entonces, ese proceso que hace el poeta de pasar de la abolición de la individualidad, ese principio de individuación, de sumergirse en la totalidad, de estar en el éxtasis, y luego volver a través de la ensoñación apolínea, sentir como que todo eso ha sido un sueño, esa contemplación maravillada de la naturaleza, permite que de ese ensueño él extraiga como un contenido simbólico, que es lo que al final se transforma en el poema. Y entonces eso es justo lo que en El sabio y el mundo de Pierre Hadot, que está en los ejercicios espirituales, él va a llamar la percepción estética. Y es una percepción que se contrapone a la percepción cotidiana, pero también a la percepción científica. Entonces hay varias formas de percibir. Entonces hay una percepción cotidiana de las cosas en la que no nos estamos fijando en la forma como el mundo está permanentemente aconteciendo, en el que estamos distraídos de la realidad. Hay una percepción científica en la que queremos dotar de un sentido a esos fenómenos de la naturaleza y que es una percepción muy importante para poder desarrollar cualquier tipo de avance técnico, tecnológico, científico, y que lo necesitamos. Hoy también necesitamos que los científicos produzcan una vacuna para el COVID o que busquen soluciones para el calentamiento global, pero de repente entonces tenemos que aceptar, como acepta allá de un modo, ¿cómo decirlo? Como a regañadientes un poco Sócrates, nos dice Nietzsche, cuando el daimón le dice: Sócrates, dedícate a la música, que lo que le está diciendo es: mira, esa idea de que con la ciencia lo vas a lograr todo es una idea que no va para ningún lado, porque la ciencia tiene también sus límites. Y que de repente entonces al lado de la ciencia positiva y que Nietzsche va a llamar ese optimismo socrático, al lado de ese optimismo socrático vamos a pensar en otra posibilidad, y es la posibilidad de que esa ciencia no va a poder conocerlo todo y que entonces tendremos que buscar otras formas de conocer la naturaleza además de la ciencia, o sea, sin renegar de la ciencia. Y en esas formas, pues a Sócrates lo que se le ocurre es la música, que nunca se dedica a ella. Sin embargo, el daimón siempre estaba permanentemente recordándoselo, y aunque él no lo escuchaba, por eso hay que escuchar a nuestros demonios, que a veces son muy sensatos. El daimón le estaba diciendo a Sócrates todo el tiempo: dedícate a la música, y lo que le estaba diciendo era: acepta que todo no puede ser conocido por las reglas de la lógica.
Y entonces aquí Adot nos va a decir, listo, entonces está la percepción científica, la percepción cotidiana como desentendida del mundo, esa que tenemos, como nos toca vivir todos los días, porque pues si uno estuviera todo el tiempo pendiente de cómo es que el mundo está aconteciendo, no podría vivir pues de manera práctica. Entonces está la percepción cotidiana y ahí en otro lado aparece la percepción estética, que lo que va a proponernos es una relación singular con el mundo, mediada ya no por el conocimiento previo que podamos tener de él o por lo útil que nos pueda resultar las cosas, sino solo por los sentimientos propios de uno, los sentimientos propios del artista, y sobre todo por ese sentimiento de pertenencia, de que las cosas, de que uno pertenece a las cosas, de que uno está unido a la naturaleza. Y que es lo mismo que Nietzsche va a decir cuando habla de la inspiración poética. Entonces esta percepción estética, esta forma distinta de conocer el mundo, de lo que nos está hablando es de que hay una posibilidad de embriagarnos, de conectarnos con la totalidad del cosmos y de integrarnos a la unidad de la naturaleza y extraer de ella una relación individual, propia, auténtica con la naturaleza. Yo quiero entonces empezar leyendo un par de poemas de Emily Dickinson. Bueno, y entonces, ¿cuál es la forma de hacer esto que nos propone Pierre Hadot? El ejercicio espiritual que propone Pierre Hadot en este paso es la concentración en el momento presente, el mindfulness, sentarnos y concentrarnos en el momento presente, en que de repente todo está aconteciendo cada instante, que la naturaleza es una cosa como muy productiva, que todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está moviéndose. Ese pantarrey de Heráclito. Y por ejemplo dice Emily Dickinson, de niña me inquietaba porque una vez fui niña, cómo podía mantenerse el cielo si un átomo caía. Aunque era el cielo lo que más pesaba, permanecía sólido y azul y podía probarlo sin un perno. ¿Entenderán esto los gigantes? Hubo luego problemas más serios en la vida. Dejaré algunos para resolver arriba cuando el álgebra sea menos difícil o más fácil la prueba. Quizá entonces también comprenderé aquel que me dejaba más perpleja. ¿Por qué los cielos no se derrumbaban azules sobre mí? Esa concentración en ese instante, ni siquiera le interesa a ella resolver el misterio, solo el misterio, porque la ciencia está siempre parada sobre la idea de resolver el misterio, ¿cierto? Y que eso es lo que, como una parte de la diferencia entre la forma órfica de hacer ciencia y la forma prometeica de hacer ciencia en el velo de Isis de Hadot. La forma prometeica, como golpeando la naturaleza con un palo para robarle sus secretos, como Prometeo que le roba el fuego a los dioses, y la forma órfica, como Orfeo que es capaz de rescatar a su mujer a través del canto. Entonces la otra forma, cantándole a la naturaleza para que ella le vaya revelando lentamente a uno los secretos, se los vaya soltando de a poquitos. Y en esa concentración en el momento presente ya no interesa tanto resolver el misterio de la naturaleza, sino contentarse solo con el hecho de que haya misterio. Dice, y entonces ahí está la posibilidad de conocer, de maravillarnos con el misterio, y de relacionarnos íntimamente con el mundo. Otro poema de Emily Dickinson, es la mente más ancha que el cielo, también habla del cielo otra vez. Ponlos juntos y él cabrá en ella holgadamente, y tú además, es la mente más honda que el mar. Si los enfrentas azul a azul, ella lo absorberá como esponja al agua del balde. Pesa tanto la mente como Dios, libra a libra. Sopésalos, diferirán si acaso como del sonido la sílaba. Esto es lo que es una física de la contemplación. La contemplación, la concentración en el momento presente, el mindfulness que permite que nosotros nos entreguemos a la naturaleza que está todo el tiempo cambiando y moviéndose. Entonces aparece una segunda parte, que es lo que conocemos a través de esa concentración en el momento presente, lo sagrado que hay en el mundo. Y entonces, ¿qué es lo sagrado que hay en el mundo? ¿Qué es lo sagrado? Dice
Dice Heidegger, lo sagrado es justamente el rastro, el éter, el rastro de los dioses que han huido, de los dioses huidos. Y lo que puede ver el poeta es ese rastro de la huida, el rastro de la vida del Dios, lo que ya no queda. Y que se parece mucho cuando uno lo piensa en los términos pues, de la mística, cuando uno piensa en la teología negativa, en la teología apofática, cuando dice como que lo que tratan de hacer los místicos siempre, pues sobre todo los religiosos, que están en la contemplación de lo sagrado, que se integran con Dios porque lo contemplan, porque están ahí como en Él, compenetrados, porque dejan de sentir ese límite entre ellos y el Dios en el que creen, y cuando regresan ya no son capaces de decir casi nada. Dicen, no, es que es una experiencia tan hermosa que es más hermosa que lo hermoso, es más verdad que lo verdadero, es una luz cegadora, y esa luz cegadora es como justamente el rastro de un Dios que se ha ido. Juan Ramón Jiménez dice, mariposa de luz, la belleza se va cuando yo llego a su rosa. Corro ciego tras ella, medio la toco aquí y allá, pero cuando miro, pero solo queda en mi mano las huellas de su vida, la mariposa de luz que va huyendo y el poeta es detrás tratando de agarrarla y le quedan es las huellas de la huida. Eso genera un profundo estremecimiento, un estremecimiento ante lo sagrado, una maravilla, el estado de maravillamiento con el mundo. Entonces voy otra vez a volver a Emily Dickinson y voy a mostrarles cosas como esta. Un poema que me gusta mucho: la más pequeña abeja multiplica el verano con su gota de miel y se alegra de que su parva fracción acrezca la cantidad de ámbar. La abejita que está encargada solo de producir una gota de miel, solo una gota de miel, y es la más pequeña abeja que va multiplicando el verano, dice Emily Dickinson, va multiplicando el verano allá, extasiada en su oficio, en su gotica de miel, maravillada de poder tener su propia gota de miel para poder entregársela al panal, y cuando la pone en el panal, ella sabe que aunque es muy poquito, ese pedacito acrecienta la belleza del mundo, multiplica el verano, lo alarga, le sirve de reserva para cuando llega el invierno y uno puede salir a volar. Y otro poema más, antes de que hablemos de la conversión, y es este poema que es una maravilla. Dice: la madre más gentil es la naturaleza, ninguno de sus hijos hace que se impaciente. Para el más débil o el más díscolo, su admonición es suave. En la colina y en el bosque puede oír el viajero cómo refrena a la rampante ardilla o al impetuoso pájaro. Qué bella su conversación en tardes de verano, cuando su audiencia es su familia, y cuando el sol se pone, su voz por los pasillos inicia la plegaria tímida del grillo diminuto y de la más humilde flor, y cuando ya todos sus hijos duermen, se aleja lo bastante para encender sus lámparas, y entonces, inclinándose desde el cielo con afecto infinito, el infinito cuidado pide en el labio el dedo dorado, silencio por doquiera. Esa maravilla ante el mundo, un mundo que cada día también como el ciclo pues solar del día y la noche, que va saliendo, que llega la tarde, que anochece, y que al final entonces en el silencio de la noche las estrellas piden silencio, y la contemplación ante esa cosa que es tan evidente, que nos parece a todos tan normal. Ahorita voy a citarlo un poquito, pero Lucrecio dice: cuán aburridos tenemos que estar para no darnos cuenta de las estrellas que hay en el cielo. Y entonces está ahí ella contemplando solo ese tránsito del sol, en el que la naturaleza establece una conversación con todos sus hijos, con los animales, con las plantas, con los astros, y que al final pide silencio. Y eso que extasía, porque ahí se ha producido un verdadero conocimiento del mundo. ¿Quién ha pensado en eso, que las estrellas ponen los dedos en los labios para pedir silencio por doquier cuando es de noche? Entonces, cuando uno está encontrado con una realidad tan
sagrada como esta, una realidad tan sagrada como esta, y es que la naturaleza, la fisis, está ahí brotando con toda esa fuerza, con toda esa vitalidad todo el tiempo, que somos parte de eso, que entramos como en ese replegamiento en el que nosotros mismos lo que estamos haciendo es casi que sirviéndole a la naturaleza como de apéndice para ella contemplarse a sí misma, o sea, como que uno mismo es una parte de la naturaleza que puede contemplar a la naturaleza. En esa comprensión de ese misterio tan maravilloso que es la vida y también la propia conciencia, lo que aparece es un éxtasis que a uno le produce la necesidad de convertirse. O sea, eso lo convierte a uno. Uno no puede quedarse igual cuando se encuentra con una verdad tan fuerte como estas. O sea, eso no lo... cuando uno dice se conmueve, uno no puede quedar inconmovible. Conmoverse es pues, moverse, cambiar de lugar, convertirse. Y cuando entonces uno se enfrenta a una cosa de estas y lee una poesía tan poderosa como la poesía de Emily Dickinson, necesariamente tiene que haber una conversión. Pero entonces la conversión va a tener un peligro. Y aquí es la parte de alguna advertencia que hace Pierre Hadot y que vale mucho la pena tener en cuenta. Conversión es una palabra latina, de conversio, pero que es una idea griega, pero que en Grecia, o sea, conversio juntó dos palabras griegas o utilizó dos ideas griegas, metanoia y epistrofe. Metanoia es transformación, como dejar de ser lo que se era para convertirse en algo distinto, en algo más. Y epistrofe es retorno, es dar un giro de 180 grados y volver hacia lo que uno fue antes. Entonces, conversión tiene dos sentidos contradictorios. Cuando ustedes piensan entonces en la conversión, por ejemplo, no sé, cuando en la idea pues cristiana de convertir puede haber las dos nociones. La idea del que no era pecador y se hizo pecador y que entonces se convierte y regresa, o pues el hijo pródigo y regresa ahí al seno de la familia. Eso es como la epístrofe. Y la metanoia es aquel que siempre ha sido pues, como pecador o que va por otra cosa, ¿cierto? Y que es convertido para que cambie su vida por completo. Estas dos ideas son ideas muy peligrosas. Y no lo digo peligrosas como cuando, es que amenazan al poder, no, peligrosas, de verdad peligrosas, o sea, peligrosas para cada uno de nosotros. Porque epístrofe, como refiere al retorno, al regreso a una cosa anterior, puede llegar a tener el problema del primitivismo. ¿Qué es el primitivismo? Y eso lo advierte Pierre Hadot en el Velo de Isis, mire. Y eso pues les digo, hasta Heidegger cae en eso, y todos, porque es que todos corremos ese riesgo de caer en esa idea. El primitivismo es la idea de pensar que hubo una época dorada, una edad de oro en la tierra, en la que todos éramos felices, una especie de paraíso terrenal, y que hacia allá hay que volver, o que podríamos volver hacia allá. Entonces ahí aparece la epístrofe como retorno, como entonces si hubo algo muy bueno en el principio, entonces nos deberíamos devolver. Pero a veces este primitivismo como que no se da cuenta que pues de verdad ese paraíso terrenal nunca ha existido, o sea, no es verdad que los primeros hombres vivieran mejor o más fácil que nosotros. De hecho creo que posiblemente al contrario, que tenían vidas mucho más difíciles y mucho más tristes. Nosotros podemos tener ahorita una serie de ventajas que no teníamos hace 5.000, 10.000, 100.000 años, ¿cierto? Y pues por más que uno se vuelva, no hay como ese paraíso pues terrenal. En todas las épocas habrá cosas muy bellas, pero también habrá, o sea, los griegos tuvieron una sociedad preciosa, pero también eran esclavistas, ¿cierto? A lo mejor si nos devolviéramos allá nos tocaría ser los esclavos, no creo que fuéramos los hombres libres que van al ágora.
Y en la metanoia hay otro peligro, porque entonces uno diría, no, entonces vamos hacia adelante, no nos vamos hacia atrás, sino que vamos hacia adelante, dejemos de ser lo que éramos y convirtámonos en algo nuevo. Y en la metanoia está el otro problema, y es que hay una tentación. Y es que la metanoia siempre parte de la idea, pues como casi de la ideología, de convertir a alguien en un nuevo pensamiento. De hecho, las escuelas clásicas griegas, o sobre todo en el helenismo, estaban muy metidas en esta idea de convertir a la gente. O sea, las cartas de Séneca a Lucilio eran para que Lucilio no se dejara tentar por el epicureísmo y fuera estoico. Y era para convencerlo de que el estoicismo era la mejor forma de vivir. Pero aquí se nos revela una cosa, y es que la filosofía era entendida antes y puede ser entendida todavía hoy como una forma de vida, no como un discurso vacío, sino como una posibilidad de verdaderamente vivir conforme a un sistema de pensamiento, a como yo pienso. Sin embargo, entonces aquí siempre hay una tentación. No quiero decir que los griegos caían en esta tentación, pero sí quiero decir que casi todos los humanos han caído en esta tentación a lo largo de la historia, y es, si yo creo que mi idea tiene la razón y creo que además todo el mundo debería convertirse, entonces puedo caer fácilmente en la tentación de convertirlos por la vía de la violencia. Y entonces la conversión es muy peligrosa en esos dos sentidos, porque por un lado es un retorno a un pasado que no existe, y por el otro ofrece la amenaza de una transformación violenta, impositiva a la gente que no tiene por qué creer igual que nosotros, y que pues puede ser ejercida por la violencia. Entonces, más bien se hace una propuesta, y es que la transformación, y la transformación en este sentido órfico, en este sentido cantarín, en este sentido poético, místico, es transformarse por entero, convertirse completamente, gracias a la reinterpretación del pasado y del futuro. Convertir la mirada, dejar de mirar como miramos, mirar de una manera distinta. Y déjenme un segundo, busco aquí, que quiero. Y Heidegger también nos revela la forma de convertirnos. En ¿Para qué poetas? Dice, el cambio de la era no acontece porque en algún momento irrumpa un nuevo Dios, o sea, no es la metanoia del nuevo Dios, o vuelva a resurgir el antiguo desde el trasfondo. Tampoco es la epístrofe, o sea, ni el Dios antiguo ni un nuevo Dios. Y más adelante dice, los dioses que estuvieron antaño aquí, es decir, esa idea de lo sagrado, solo retornan en el momento adecuado. Esto es, solo vuelven cuando las cosas relativas a los hombres hayan cambiado en el lugar correcto y la manera correcta. Entonces, la transformación a la que nos van a llevar los poetas no es ni a la de los dioses antiguos, pues si utilizo eso para seguir la guía de Heidegger, ni a los dioses del porvenir, sino a la aparición de lo sagrado por la vía de transformarnos del modo correcto y la manera correcta. ¿Y transformarnos en qué? En personas que están en la capacidad de contemplar la naturaleza tal cual es y de comprender que somos parte de ella y extasiarnos y maravillarnos en esa contemplación de la naturaleza, en tanto esa naturaleza es tan hermosa que no podemos quedarnos inconmovibles, o sea, que nos conmueve, y que esa conmoción nos va a llevar a transformarnos en ¿qué? En algo mejor, en seres que estén en la disposición de cuidar de la naturaleza. Voy a leer entonces un poema y ya voy entonces a entrar en la última parte. Creo que vamos casi muy con el tiempo ya en el cuello. Este poema que es hermoso y que creo que vale la pena con el asunto de la transformación, porque se trata entonces más que todo una transformación individual, y creo que para rehuir un poco de la idea de la secta y de la iglesia, esta idea de Emily Dickinson, que además era una poeta pues absolutamente cristiana, o sea, ya era metodista y bueno, pero aún así
su forma de relacionarse con su fe era diferente. Y aquí una prueba. Algunos guardan el domingo yendo a las iglesias, yo lo guardo en casa con un gorrión como corista y un huerto como cúpula. Ellos se visten de sobrepellis, yo con mis alas, y en lugar de repiques de campana que llamen a los templos, nuestro pequeño sacristán gorjea. Y Dios, notable clérigo, predica, y su sermón no es largo. Así, en vez de ir al cielo cuando muera, voy desde ahora al cielo. Eso nos da la entrada a la última idea, que la voy a desarrollar muy rápido y que voy a leer los poemas de una manera muy rápida. Y es la idea de la gratitud. ¿Transformarnos para qué? ¿O transformarnos en qué? En seres gratos, es decir, seres que están en la capacidad de conmoverse con la maravilla de que es el mundo y agradecer. Epicuro dice, que ayer lo estábamos hablando Ricardo y yo aquí afuera, dice Epicuro: la carne grita, tengo sed, tengo hambre, tengo frío, y quien resolviendo estas tres cosas se contente, podrá competirle al propio Zeus en felicidad. Agradezcamos pues, dice gratitud, agradezcamos pues que la naturaleza es tan prodigiosa que ha hecho que estas tres cosas, vestir, comer, tomar agua, tener un techo, son cosas fáciles de conseguir. Estas tres cosas tan necesarias son fáciles de conseguir. Y que todas las demás cosas que son difíciles de conseguir no son necesarias en lo absoluto. Y finalmente el sentido de gratitud tiene que ver, y aquí entonces voy a citar a Lucrecio nuevamente, tiene que ver con la idea de una forma de gratitud, es la idea de no dejar que el mundo nos pase desapercibidos, o sea, atender de verdad al mundo. Entonces dice Lucrecio, que lo decía al principio, ahí están las estrellas. ¿Y cómo tendremos que estar de aburridos? Esto prueba que no es un mal que solo tengamos los modernos, porque también en la antigüedad, o sea, en la época de Lucrecio, ya todo el mundo estaba distraído, nadie miraba las estrellas. Dice, ¿cómo tendremos que estar de aburridos que no nos damos cuenta del espectáculo de las estrellas? Piensa por un momento, dice Lucrecio, piensa por un momento. Si una gran verdad está a punto de revelarse, si de repente las estrellas comenzaran a existir en este momento, todo el mundo estaría tan conmovido que se echaría al suelo a llorar. Y sin embargo estamos tan aburridos, estamos tan despistados que no nos damos cuenta de la existencia de las estrellas y esas que son tan visibles. Ahora de otras cosas que son menos visibles, no sé, de los insectos, de las pequeñas aves que aparecen por ahí, de los acontecimientos de la naturaleza, que de repente llueva, o sea, esas cosas se nos pasan, las pasamos como por obvias, y de repente se trata un poco más de estar en el mundo como con el sentimiento de gratitud. Y entonces aquí ya, ahora sí, y voy a terminar con eso, con unos poemas de Emily Dickinson con los que ya acabo todo. Voy a leer primero. Para la idea de gratitud no voy a leer el poema de las estrellas, que es tan hermoso. Ya aquí voy a terminar, yo sé que estoy pasado de tiempo. Dice, como si yo pidiera una limosna común y en mi palma un extraño pusiera un reino dejándome perpleja. O como si al oriente le pidiera el regalo de una mañana y él, levantando sus purpúreos diques, me hiciera trizas con el alba. Ese sentimiento de gratitud de repente, que uno no ha pedido nada y de repente nos damos cuenta que ahí está la naturaleza brotando, vital, hermosa, entregada toda para nosotros, y pues que ese regalo hay que recibirlo con profunda gratitud. Y finalmente para recordar esa frase de Epicuro: comer, beber, vestir, guardarse de la lluvia, con esas tres cosas ser feliz. Dice, Dios le dio a cada pájaro una hogaza y solo una migaja a mí. No me atrevo a comerla aunque tengo hambre, poseerla, tocarla.
es mi lujo mejor y convencerme de la proeza de que sea mía, tan feliz de mi suerte de gorrión, que nada más codicio. Podría haber hambruna a mi alrededor y no me haría falta ni una espiga. Tal abundancia hay en mi mesa, tan liberal es mi proveedor. Me pregunto qué sentirán los ricos, un señor de la India, un conde, y pienso que con solo una migaja soy soberana sobre todos ellos. Muchas gracias.